Hola, bienvenido a una nueva transmisión de Gente en la Roca en línea. Gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Estoy seguro de que Dios tiene algo preparado para ti. De parte de todo el equipo de Gente en la Roca y del equipo de servicios en línea, te damos la más cordial bienvenida. Abre tu corazón y deja que Dios obre lo que Él quiera obrar en tu vida. Bienvenido. Bienvenidos a nuestro servicio. Vamos a exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Parece oscuro, los tiempos hoy para cambiar. Bajo mis pies la tierra espera el tiempo de tu lluvia, oh Dios, hoy va a llover. Lluvia, oh Dios, hoy va a llover. Deseamos hoy tu río, Dios, inúndanos hoy con tu fuego. Llueve, todas las naciones cantan. Llueve, puedes escuchar la tierra, llueve,
Amén. Santo eres tú, Señor. Y tus obras son tan grandes como tu Padre. Ven y adoremos al Rey, ven a postrarte ante Él, grandes sus obras, grandes sus obras. Mira lo que hace el Señor, mira cuán grande es su amor, grandes sus obras, grandes sus obras. El héroe del cielo la muerte venció, libera cautivo, cadenas rompió. Dios, grandes tus obras. Cantamos alegres en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor. Oh Dios, grandes tus obras. En las pruebas tú has sido fiel, tú serás hoy por siempre fiel. Grandes tus obras, grandes tus obras. Yo sé que lo harás otra vez, tu promesa es sí y amén. Grandes tus obras, grandes tus obras. El héroe del cielo la muerte venció, libera cautivo, cadena rompió. Dios, grandes tus obras. Cantamos alegres en tu libertad, exalta tu nombre, Jesús el Señor. Oh Dios, grandes tus obras. Aleluya, Dios soberano, aleluya, Dios poderoso, aleluya, Dios grande en poder. Aleluya, Dios soberano, aleluya, Dios poderoso, aleluya, Dios grande en poder. El héroe del cielo la muerte venció, libera cautivo, cadena rompió. Dios, grandes tus obras. Cantamos alegres en tu libertad, exalta tu nombre, Jesús el Señor. Oh Dios, grandes tus obras, grandes tus obras, grandes tus obras. Amén. Santo eres tú, Señor. Grandes son tus obras, Señor. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Oh Salvador, vengo a ti. Recuerdo tu redención en el Calvario por mi culpa.
todo lo que tengo aquí no es nada como tú. Llévame a la cruz donde veo tu amor. Me arrodillo a ti, Dios, me humillo a ti. Te entrego y mi ser pertenezco a ti. Oh, llévame, llévame a la cruz. Tú como yo fuiste tentado como hombre, te hiciste pecado y moriste por mí. Ahora vive. Eres tú mi salvador y vivo para ti. Llévame a la cruz donde veo tu amor. Me arrodillo a ti, Dios, me humillo a ti. Te entrego y mi ser pertenezco a ti. Oh, llévame, llévame a la cruz. Llévame, llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz donde veo tu amor. Me arrodillo a ti, Dios, me humillo a ti. Te entrego y mi ser pertenezco a ti. Oh, llévame, llévame, llévame a la cruz donde veo tu amor. Me arrodillo a ti, Dios, me humillo a ti. Te entrego y mi ser pertenezco a ti. Oh, llévame, llévame a la Te amo, Dios, tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan
cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre, como amigo fiel. Cerca estás en la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida has sido bueno, gracias Señor. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Santo eres tú, Señor. Gracias, Jesús. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Amén. Hola iglesia, qué bueno que decidiste compartir este tiempo con nosotros. Es un privilegio para nosotros que estés aquí. Quiero compartirte un poquito acerca de mi devocional. Dios me está enseñando que Él nos da la semilla en nuestras manos, pero en su mano de Dios está la cosecha. Si tú decides entregar la semilla, Él va a dejar caer la cosecha sobre ti. Así que quiero invitarte a diezmar y ofrendar y ser obedientes entregando lo que Dios te da para que puedas recibir lo que Él tiene planeado para ti. Te invito, no te vas a arrepentir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gente en la Roca. Mi nombre es Marta Laura y los invito a ver los anuncios para esta semana. Sembremos para el futuro. El primer domingo de cada mes tenemos nuestra ofrenda de Mi Terreno. Esta ofrenda es utilizada para que en un futuro podamos adquirir nuestro propio terreno y tener nuestros servicios en ese lugar. Te invito a que traigas tu ofrenda.
Te invitamos a que seas de bendición para más familias. ¿Cómo puedes hacerlo? Puedes traer una despensa que será entregada en nuestra casa Gente en la Roca. Asimismo, te invito a que sigas sembrando en el reino trayendo tus diezmos y ofrendas en cualquiera de nuestros servicios, los sábados o domingos. Ahora ya estamos en semáforo amarillo. Eso son buenas noticias, porque eso significa que ahora en nuestros servicios presenciales podremos tener una capacidad de un 60%. Anímate a venir, estamos cumpliendo con todas las normas sanitarias. Si tienes alguna petición de oración, ponemos a tu disposición múltiples formas en las que puedes hacérnosla saber. Una de ellas es escribiendo un mensaje en nuestros grupos de WhatsApp o de Messenger. O si estás en servicio presencial, puedes llenar la tarjeta que te será entregada. Recuerda que seguimos orando por ti y queremos saber cómo Dios está obrando en tu vida. Si tienes hijos pequeños y asistes a nuestro servicio presencial, no olvides registrarlos, ya sea el sábado a las 7 p.m. o el domingo a las 10 a.m. También te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube o a nuestra página de Facebook de Niños en la Roca, donde será transmitido un capítulo especial cada mes. Oficialmente nuestros grupos familiares han empezado. Hay grupos para todos, hay para mujeres en oración, para varones, para jóvenes, hay grupos de actividad y hay varios grupos para familias. Si necesitas mayor información en nuestros grupos, acércate a algún miembro del equipo, no te quedes fuera, conéctate. Si eres nuevo en nuestra iglesia y quisieras saber más acerca de nuestra visión, te invitamos a que te quedes unos minutos al terminar el servicio. Te daremos a conocer los primeros pasos del discípulo. Muchas gracias por estar con nosotros. Quédate escuchando la palabra. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Amén. Buen día. Qué bueno que estamos juntos de nuevo. Saludos a nuestra familia Gente de la Roca aquí en reunión presencial, a los que están viendo en línea. ¿Por qué no damos nuevamente un aplauso al Señor? Qué bueno que estamos aquí juntos nuevamente. Pues vamos a continuar con nuestra serie, la cual que iniciamos la semana pasada, Mensajes. Y todo este año estamos viendo Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Yo espero que desde la semana pasada se está despertando un hambre, un deseo, un anhelo para ver más lo que dice la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Él es bueno y Él es fiel. Acompáñenme a nuestra visión 2021, puertas abiertas. La promesa de Dios para nosotros, puertas abiertas. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Estamos viendo que las promesas de Dios en Él son sí y amén, y la promesa que tenemos de puertas abiertas que viene a nuestras vidas a través de dos cosas. Número uno, que nadie, y nosotros específicamente, no negamos al nombre de Jesucristo. El mes pasado, el mes de febrero, vimos que nuestra fe es mayor que nuestro temor. No vamos a negar que las cosas afuera están pasando o hay circunstancias difíciles, sin embargo, vamos a decir que nuestra fe es mayor que nuestro temor. Entonces, la promesa de la puerta abierta son para aquellos que están guardando la palabra de Dios en sus vidas. ¿Sí? Promesas de puertas abiertas, que no negamos el nombre de Jesús. Y número dos, que los que guardan su palabra. Iniciamos la semana pasada y compartí varios datos con ustedes acerca de cómo está nuestro mundo actualmente. ¿Cuánto tiempo ponemos en atención a muchas cosas más? Y la pregunta para nosotros sigue siendo, ¿cuánto tiempo dedicamos a la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo estamos meditando en su palabra, buscando a Él en nuestras vidas? Vimos la semana pasada que la palabra quiere decir logos.
Y aprendimos que logos quiere decir la palabra escrita de Dios, pero también Juan capítulo 1 nos enseña que el verbo se hizo carne. O sea, Jesús se hizo carne y el verbo de Dios es Jesús mismo. Y Él desea que tengamos una relación más íntima con Él, con su palabra, porque actualmente es Él. Y a través de su palabra escrita, o sea, la Biblia. Les dije la semana pasada, la relación que tenemos con nuestras Biblias se manifiesta o muestra el nivel de relación que tenemos con Jesús mismo. ¿Por qué? Porque la palabra escrita es Dios. Él es el verbo. Él es Jesús. Él es la Biblia. O sea, la Biblia se convirtió en un hombre. Wow. Pueden ver el mensaje de la semana pasada si no lo has visto. Logos, una idea encarnado que se hizo realidad en la persona de Jesucristo. Entonces aprendemos, estamos enfocándonos durante esta serie que has guardado mi palabra, dice Jesús. Que las puertas abiertas son para aquellos que han guardado la palabra de Dios en sus vidas, la palabra logos, el verbo de Dios, Jesús mismo. Y aquí esta frase aprendimos de la semana pasada que en otras palabras Jesús está diciendo lo siguiente, que has observado, experimentado y vives continuamente prestando atención a mi persona y la expresión y manifestación de mi palabra. Wow. Porque la palabra escrita se manifiesta en la persona de Dios. Se manifiesta en la persona de Jesucristo. Creemos que la Biblia es importante, ¿cierto o no? Cada uno de nosotros, no importa el trasfondo que tú tienes culturalmente en nuestro país, creemos que la Biblia es algo importante, es algo sagrada. Pero la pregunta que yo tengo para nosotros hoy es, ¿podemos confiar en ella? Hay muchas versiones de la Biblia. ¿Cuál son confiables después de tantos años de traducción y interpretación? ¿Cómo podemos saber que la Biblia, lo que tenemos tú y yo en nuestras manos, lo que está disponible a nosotros hoy día, cómo podemos saber que esa Biblia es de confianza? ¿Podemos hablar un poquito de la Biblia hoy? Amén. Quiero compartir unos datos con ustedes acerca de la Biblia, acerca de la palabra de Dios, logos, la palabra escrito por Dios. ¿Cómo es la Biblia? Contiene 66 libros, dividido en dos secciones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento son 39 libros, en el Nuevo Testamento son 27 libros. Contiene 260 capítulos, 31,102 versículos. En el Antiguo Testamento son 23,145. En el Nuevo Testamento son 7,957 versículos en la Biblia. Escrito por 40 autores en el lapso de 1,600 años. ¡Wow! La primera palabra que fue escrito por el dedo de Dios, o sea, los 10 mandamientos, en el año 1491 antes de Cristo aproximadamente. Cuando Moisés subió al monte y recibió escrito por el dedo de Dios en las tablas de piedra, escrito por el dedo de Dios, fue las primeras palabras que fue entregado. Génesis a Job, escrito por Moisés, unos 1,400 años antes de Cristo. Estamos hablando de hace 3,400 años fue escrito esos libros de la Biblia. Y Apocalipsis fue escrito por Juan en el año 90 después de Cristo. La Biblia contiene 1,260 promesas. Interesantemente, 3,294 preguntas. Hay 3,268 profecías cumplidas y 3,140 aún no cumplidas. Pero hay más de 100 de las profecías que fueron cumplidas solamente en la vida de Jesucristo, en su nacimiento, en su ministerio, su muerte y su resurrección. ¡Wow! En una sola persona, más de 100 profecías fueron cumplidas. El versículo más corto de la Biblia es Juan 11:35. Son dos palabras. Y Jesús
lloró, ¿verdad? El más largo se encuentra en Esther 8, 9 y contiene 78 palabras. El capítulo más largo de la Biblia es Salmo 119 y el versículo es, hay 176 versículos en ese capítulo más largo. El libro más corto de la Biblia es Tercera Carta de Juan, que contiene solamente un capítulo y es contado por palabras. Los Salmos es el libro más largo de la Biblia. Contiene 150 capítulos. La Biblia fue escrito en 3 continentes: Asia, Europa y África. Escrito en 3 idiomas: griego, hebreo y arameo. Es el único libro que ha sobrevivido a través de 60 generaciones. Wow, presta atención a ese dato. 60 generaciones, desde Moisés hasta el apóstol Juan. El último libro fue escrito hace 19 siglos. El libro ha sobrevivido a través de la persecución. Hay muchos reyes, presidentes, líderes mundiales, líderes de diferentes cultos y sectas, etcétera, que han muerto, pero la palabra de Dios permanece para siempre, como nos dice Isaías 40, versículo 8. El análisis científico ha sido una prueba muy grande a lo largo de los años para la Biblia, la palabra de Dios. Y nunca se ha encontrado un error científico en la Biblia, como han encontrado en otros libros sagrados, entre comillas. Cuando se ha dicho que la Biblia tiene errores, ha sido debido a información científica incompleta o una mala interpretación de quien lo lee. Muchos ejemplos de la Biblia, incluso que en Isaías habla que la tierra es redonda. Eso fue más de 1000 años antes que Cristóbal Colón, que lo encontró y lo vio. Pero la Biblia nos dijo que así fue. Las traducciones y más datos, puedo compartir más datos con ustedes, pero hay un tema que yo compartí de liderazgo, se encuentra en nuestra página de liderazgo, el podcast de liderazgo que se llama La Palabra de Dios. En la descripción hay un enlace, lo cual que pueden buscar, porque hay muchos datos acerca de cada año, cada época, quién y fueron las primeras traducciones, pero en sí llegamos a la conclusión que la Biblia es uno de los libros más importantes en todo el mundo. De hecho, la Biblia es el libro más impreso y vendido en todo el mundo. Fíjate lo que dice Guinness World Records, o récord mundial de Guinness. Debido a que se regalan tantas copias, las cifras de ventas varían mucho. Pero ellos dicen que el número total vendido es probablemente cerca de 5,000 millones de ventas en todo el mundo a lo largo de la venta y la imprenta de la Biblia. Y lo más asombroso de todo eso es toda palabra concuerda y no se contradice entre sí. Si ponemos unas personas en un cuarto, vamos a decir que hay 10 personas que tienen que poner de acuerdo de una sola cosa. Y igual como la semana pasada, vamos a decir que salimos y pasa un carro, pasa el alto y hay un accidente y chocan. Y vamos a decir que hay 10 personas que vieron el mismo evento, ¿verdad? La policía y los tránsitos llegan para tomar testimonio, para que puedan testificar de lo que vieron. Van a encontrar algo común, pero cada uno de ellos van a tener un variante o algo distinto y una expresión diferente. Igual, no sé si cuando eran niños jugaban el teléfono descompuesto, ¿verdad? Que tú dices una cosa y después que va llegando al segundo, tercero, cuarto, quinto, y si son 10 personas, la última persona tiene un mensaje totalmente diferente que el primero. Entonces, a largo, lo repito, de 60 generaciones,
más de 40 autores, más de 1000 años de lapso entre ellos y todos hablan y dicen lo mismo. ¡Wow! Toda palabra concuerda y no se contradice entre sí. Eso solamente es un milagro. Pero la pregunta siguiente que yo tengo para nosotros hoy es ¿qué hace esa palabra? ¿Qué hace la Biblia para nosotros? Primero, la Biblia nos revela quién es Dios, su persona, su carácter, su amor. Recuerda que la palabra logos es Dios manifiesto en la Escritura. Dios se manifiesta a través de la Escritura y nos enseña cómo es su carácter, cómo es su amor, cómo es su persona. Sabemos que Dios es amor porque la palabra de Dios, logos, la palabra escrita, nos enseña eso. Por causa de leer y estudiar y ver lo que dice esa palabra que está viva, nos puede dar una enseñanza y un entendimiento de cómo es lleno de compasión, lleno de amor y también la santidad de Dios y cómo es el carácter de Dios mismo. Hay personas hoy día que dicen que la Biblia solamente viene a través de ejemplos humanos, de unas ideas o creado por una secta. Pero si estudiamos al fondo de toda la historia, de cómo fue traducida, cómo fue interpretada en esos momentos cruciales de la historia, la Biblia, la palabra de Dios, que podemos ver que las sagradas escrituras que ha llegado a nosotros el día de hoy manifiestan y demuestran el amor de Dios y la persona de Jesucristo en las escrituras. Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Porque fue el Espíritu Santo que movió sobre los corazones del hombre para darles la palabra para escribir. ¿Qué nos hace la Biblia? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos muestra? Número 2, nos muestra la naturaleza y la condición y la cura del pecado del hombre. Dice Pablo mismo que él no sabía qué era el pecado hasta que la ley, o sea, la palabra escrita de Dios, lo mostró. Nosotros tenemos una conciencia. ¿Por qué? Porque somos creación de Dios mismo. Y Dios nos hizo en su imagen. La humanidad fuimos hechos en la imagen de Dios. Hombre y mujer nos hizo. Sembró en nosotros una conciencia, algo que se despierta cuando pecamos o cuando hacemos algo erróneo. Esa conciencia se puede dañar. El pecado daña la conciencia humana y sin la palabra de Dios jamás podemos llegar a interpretar y conocer cuál y cómo es el pecado. Entonces una obra, un ministerio, una manifestación de lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas es mostrarnos y guiarnos a toda la verdad. De hecho, la Escritura manifiesta en la persona de Jesús es el camino y la verdad. Y el Espíritu Santo de Dios utiliza la palabra escrita de Dios, o sea, logos, para guiarnos a esa verdad, para que podamos reconocer cómo es nuestro estado y cuál es la cura. ¿Cuál es la cura del pecado? Que Jesús, logos, el verbo, logos hecho carne, vino a este mundo, murió en la cruz por cada uno de nosotros y nos libera de todo pecado. ¿Qué hace la Biblia para nosotros? Número 3. Restaura y renueva. La forma en cómo uno piensa, la forma en cómo hablamos y la forma en cómo actuamos. Como les dije, esa palabra es el único libro en todo el mundo que puede cambiar hábitos de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra por sí misma es viva. Está viva. Mira, hay muchos libros que son buenos. Dan motivación, dan correcciones, enseñanzas de cómo hacer ciertas cosas, cómo mejorar la vida. Te da una motivación para mejorar y desarrollar un carácter distinto, etcétera. Que da enseñanza. Incluso hay muchos libros de enseñanza bíblica, pero la Biblia en sí, en su totalidad, es el único libro que cambia la moda y la forma de pensar, actuar y vivir. Incluso físicamente.
Yo he escuchado testimonios a lo largo de los años en el ministerio. He escuchado testimonios que personas que no sabían leer, personas que no sabían hablar, recibieron una Biblia. Estaban meditando y viendo lo que decía, sin saber leer, nada más guiándolo. Y el Espíritu Santo, la misma palabra de Dios, se revela a ellos y empezaron a leer. Tengo un conocido amigo misionero que él aprendió el español leyendo la palabra de Dios en español. Lo tenía en inglés, lo tenía en español. Estaba haciendo comparaciones y leyendo y leyendo y leyendo. Y después de unos 2-3 meses empezó a hablar en el español. Plantaron iglesias o ministerios aquí en México. Incluso se casó con una mexicana. No estoy hablando de mí mismo, es otro conocido, otro amigo misionero. ¿Sí? De hecho, era el papá de uno de mis compañeros del Instituto Bíblico. Y ellos crecieron en México. Después fueron allá a estudiar en el instituto igual como yo. Entonces la palabra de Dios restaura, renueva nuestras mentes. Yo he escuchado de personas que encuentran en la palabra de Dios que habla de ciertas cosas y instantáneamente quita el deseo de fumar, quita el deseo de tomar alcohol, quita el deseo de ver pornografía, quita el deseo de pecar. ¿Por qué? Porque la palabra misma de Dios nos enseña. Guardamos sus leyes, guardamos sus mandamientos, guardamos su palabra en nuestro corazón y no pecamos contra Dios. La palabra de Dios renueva nuestra mente, nos restaura. Yo conozco otro amigo misionero que por causa de hepatitis y enfermedades se dañó parte de su cerebro. Y de hecho los doctores dijeron, jamás se va a recuperar esa parte de su cerebro. Jamás se puede estar sano. Sí, no puede caminar y batallaba muchísimo en hablar. Pero con la palabra de Dios, leyéndolo cada día, empezó a renovar físicamente, ¿sí? Mentalmente su cerebro. Y ahora no solamente habla, pero también habla español y es un misionero aquí en México. Dios hace maravillas. La palabra de Dios está viva, restaura, renueva. Número 4, ¿qué hace la palabra de Dios en nuestras vidas? Nos enseña cómo vivir moralmente. Dice en la Biblia que nosotros debemos ser piadosos. Esa palabra es muy interesante porque ser piadoso quiere decir que debemos tener el carácter de Dios o actuar como Dios. Y tú y yo sabemos que eso es imposible. En mis fuerzas, en tus fuerzas, no podemos vivir como Dios. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y en Natán, en mí mismo, yo no tengo la habilidad de no pecar. Yo no tengo la habilidad por mi propia voluntad de hacer todas las cosas bien. ¿Por qué? Porque solamente soy un ser humano. Pero cuando yo recibo logos en mi vida, cuando yo leo lo que dice la palabra escrita y yo recibo el poder del Espíritu Santo de Dios para testificar y para ser testigo, esa palabra activamente está en mi vida y ahora me enseña cómo puedo yo vivir moralmente. Yo recuerdo hace años, tuve un estudio bíblico con un señor que era homosexual. Y él deseaba aprender. Empezamos con el dibujo. Yo soy artístico, me gusta el arte y estaba platicando y de repente en los tiempos cuando tenemos la escuela de música, etcétera, y también empecé a dar clases de arte y clases en inglés. Empezamos a platicar y nos juntamos una vez por semana ahí en el primer local que rentamos como iglesia. Empezamos a platicar y llevamos nuestros pasos de discipulado muy similar a lo que tenemos actualmente hoy día. Unas modificaciones que hemos hecho, ¿verdad? Pero básicamente era lo mismo. Estamos caminando por los pasos del discípulo, el mentoreo, yo con él, y estamos platicando y llegamos a una parte donde la palabra nos enseña cómo es y cómo debemos actuar moralmente. Me recuerdo que él empezó a confesar a mí sus cargas y las cosas que él cargaba porque su conciencia le decía cómo estaba y qué estaba mal en ciertos actos que él cometía, ¿verdad? Pero la palabra misma, yo recuerdo la plática que llegamos a una lista de las cosas que nos separan de Dios. Me preguntó, ¿eso también me aplica a mí? Yo le dijo, ¿tú qué crees? ¿Crees que la Biblia es verdad? Y dijo, yo creo que sí. Entonces, se mostró a él que estaba viviendo en pecado.
que queremos ser piadosos. ¿Por qué? Porque es el mismo carácter de Dios. La palabra de Dios es eficaz, da vida, nos enseña. Fíjate lo que escribe Pablo en 2 Timoteo 3, versículo 16 a 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir? Que fue el Espíritu Santo de Dios que se movió en el corazón de los hombres para escribir. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. La palabra de Dios es útil, es una herramienta que podemos tener en nuestras manos. Dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Te sientes incapaz? ¿Te sientes que lo que tienes es insuficiente para Dios o para el reino de Dios? Es la escritura, es el logos de Dios, la palabra de Dios que nos hace dignos. Porque el verbo se hizo realidad en la persona de Jesucristo y Él murió por cada uno de nosotros, mostrándonos que la palabra escrita de Dios nos hace dignos. Su sacrificio nos hace dignos de recibir y que dice que nosotros al hombre de Dios podemos, el fin de todo eso es para que seamos perfectos. Aquí no habla de perfeccionismo, sino para que seamos perfectos, piadosos, tenemos el carácter de Dios en nuestras vidas. Fíjate lo que escribe el autor de Hebreos capítulo 4, versículo 11. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. ¿Anhelas justicia? ¿Anhelas ver que las cosas se ponen en orden en nuestra generación? Nuestra generación no requiere más reglas. Nuestra generación, en mi opinión, no requiere más normas. Requiere la palabra de Dios. Porque es la única cosa que puede cambiar vidas. Es el único libro, lo repito, es el único libro que está vivo. Viva y eficaz es la palabra de Dios. Más cortante que toda espada de dos filos. ¿Nunca te ha pasado cuando lees un versículo o escuchas una palabra predicada o un tema o una enseñanza que hay algo en ti que se incomoda? Tristemente, muchas personas por causa de esa incomodidad se aleja de la iglesia, se aleja de la predicación, se aleja de la palabra, cuando es esa misma palabra que puede dar respuesta a lo que están cargando. Es nuestra conciencia. El Espíritu Santo quiere mostrarnos en qué área podemos mejorar. ¿Cuáles son las áreas en las cuales que Dios está hablando a tu corazón hoy? Fíjate en unas estadísticas que estaba leyendo. ¿Qué hace el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas? Estadísticas de la lectura bíblica. Esas estadísticas fueron basadas de un ministerio que se llama The Center for Bible Engagement. En otras palabras, en español quiere decir el Centro de Interacción Bíblica. Y ellos estaban haciendo una encuesta, hicieron una encuesta a cerca de 40,000 personas de la edad 8 a 80 años de edad. Y de hecho, los resultados de lo que voy a compartir con ustedes ahorita ni fueron el razón para esta encuesta. Ese ministerio existe para que puedan ver cuántas personas o qué frecuencia tiene interacción con su Biblia y cuál es el resultado de ello. Cuántas veces lo han leído, cuál es el versículo favorito, cuáles son los datos actuales de las personas, etc. Entonces esa encuesta fue hecha, lo repito, a 40,000 personas de una población general de 8 a 80 años de edad. Y los resultados de esa encuesta, de lo cual que ni estaban buscando eso, pero fue un clave mayor, lo cual que mostraron algo asombroso para nosotros hoy y también el efecto de que tiene la Biblia en nuestras vidas. Vieron que leer la Biblia una vez por semana, puede ser en su casa o incluso cuando el pastor está predicando una palabra o compartiendo una enseñanza, puede ser a través de compartir un texto
por mensaje, etcétera, con alguien más. Pero lean la palabra una vez a la semana. Tuvo un efecto insignificante en las áreas claves de la vida. Y ahorita voy a compartir las áreas claves de la vida. Pero tuvo un efecto insignificante. Como era bueno, pero que si ponen el gráfico, la línea estaba como así, ¿no? Recto. Lee la Biblia 2 veces por semana. Tuvo un efecto insignificante. Seguía. ¿Sí? El gráfico. Lee la Biblia 3 veces por semana. Unos datos se brincó o se puso en la mapa, por decir. En el comentario dijeron, es como un pulso en el monitor de corazón, así, pip, como que ya está vivo, hay algo ahí, ¿verdad? Nada más algo, una señal de vida que no está muerto. O sea, la persona no está muerta espiritualmente y pip, tiene un efecto, tiene algo ahí, ¿verdad? Pero fíjate lo que pasa. Leer la Biblia 4 veces por semana. 4 veces por semana. Literalmente salió los datos por el gráfico. ¿Sí? Podemos pensar que puede ser 1, 2, 3, 4, así como un escalón paso a paso, pero no fue así. Fue 1, 2, 3, 4 y se subió muchísimo. De hecho, los datos salieron del gráfico. ¿Qué es lo que encontraron? Toma en cuenta. ¿Qué tipo de comportamientos fueron afectados? Lo siguiente, la soledad bajó 30%. Wow, leyendo la Biblia 4 veces por semana, la soledad, la cual que muchas personas están batallando hoy día porque se sienten solos, se sienten desconectados, etcétera. Y punto aparte, tenemos grupos de leer la Biblia, tenemos grupos familiares. Si tú sientes como solo, conéctate, por favor, danos un comentario. Queremos mandarte un mensaje. Si tienes una petición de oración, conéctate con nosotros. Estamos aquí para servirles, ¿sí? Pero la soledad bajó 30%. 30%. Problemas de ira, o sea, frustración, enojo, explosiones de ira, etcétera, también bajó 30%. O sea, si te sientes frustrado, frustrada, ¿cuál es la respuesta? La Biblia. Solamente leyendo la Biblia 4 veces por semana bajó significativamente 30% problemas con ira. Amargura en sus relaciones. Eso está hablando de matrimonios, con padres con sus hijos, hermanos, compañeros de trabajo, etcétera. Esa amargura, esa frustración en sus relaciones bajó 40%. Alcoholismo, eso es grande. Mira, fíjate lo que pasó. El alcoholismo bajó 57%. Leyendo la Biblia 4 veces por semana. Sensación de estancamiento espiritual. Mire, yo tengo muchos años dando consejería, mi esposa y yo tenemos muchos años dando consejería y prácticas, etcétera. No puedes ver cuántas veces, incluso cristianos, se sienten así. Un distanciamiento de Dios, se sienten solos, se sienten como que están estancados espiritualmente. Fíjate, leer la palabra 4 veces por semana, la sensación de estancamiento espiritual bajó 60%. ¡Wow! 60%. ¿Por qué? Porque ya están conectando con la palabra viva, que Dios está hablando a su corazón. Su espíritu se conecta con el Espíritu de Dios que se revela a través de la palabra logos, a través de la palabra rema, que habla nuestras vidas. Y ahora se siente más vivo o viva leyendo la palabra de Dios. Viendo pornografía, que es una de las trampas más grandes en nuestra generación de Satanás, incluso entre ministros y personas que están en la iglesia, líderes cristianos. Yo he escuchado muchos testimonios de personas batallando con ese pecado desde antes, pero incluso más fuerte hoy día por causa de la pandemia, por causa de estar aislados, por causa de tener un celular en su mano, la computadora, etcétera. Están bien conectados, bien clavados. Incluso líderes cristianos, pastores que han caído en adulterio por causa de la pornografía. Pero fíjate eso, que bajó 61%. ¡Wow! Eso es muy, muy importante. Y por el lado positivo,
Las personas tenían un anhelo de compartir su fe. Compartir su fe subió 200%. Leyendo la palabra 4 veces por semana, el anhelo, la confianza de compartir su fe subió 200%. ¿Por qué? Porque ahora la palabra viva está en su corazón, está en su mente y le da la confianza, el valor, el espíritu de poder, fluye a través de su corazón, fluye a través de su persona y tiene ánimo y ganas para que alguien más escuche ese evangelio, esa palabra. Fíjate, discipular o ser mentor de alguien más subió 230%. Esas estadísticas nos muestran que no tenemos una deficiencia de información, tenemos una deficiencia de pasión e interés en la palabra de Dios. Solamente leyendo la palabra 4 veces por semana cambió drásticamente la vida de esas personas. ¿Cuánto tiempo dedicas a la palabra de Dios por semana? Cada día. ¿Cómo podemos ser prácticos en eso? Tengo unos 3 consejos, 3 tips para nosotros. ¿Cómo podemos mejorar en esta área el desarrollo, tener mayor hambre, pasión por la palabra de Dios? Número 1, léelo lo primero y lo último cada día. Solo un versículo. Me encanta como le dice Pastor Héctor. Son como vitaminas. ¿Cuántos de nosotros vamos a vivir mucho tiempo sin carne, sin verdura, ¿sí? Sin tomar un jugo, sin comer fruta, verdura, etc.? Necesitamos esas vitaminas en nuestro cuerpo. Necesitamos vitaminas espirituales. Como dice Jesús mismo, el hombre no vivirá solamente de pan, sino por cada palabra que viene de Dios, por cada logos que viene por parte de Dios. La fe viene por el oír y oír de la palabra, rema, la palabra de Dios. Nosotros podemos avanzar sabiendo qué quiere decir Dios, cómo es su carácter, desarrollar un hábito de leer la palabra. Entonces, primera cosa que haces cada día, leer un versículo. Primera cosa que haces antes de dormir, leer un versículo. Número 2, busca un tiempo durante el día, durante el largo de tu día, pon una alarma o algo en tu celular para recordar leer la palabra en un coffee break, en unos 5 minutos antes de una junta, tomar un tiempo durante el día de conectar con lo que dice la palabra de Dios acerca de un asunto específico en tu vida, ¿sí? Número 1, léelo primero o lo último que cada día. 2, leer lo que quiere decir tu mayor frustración, tu mayor carga, conecta con eso durante el día. Si vas a entrar en una junta, si vas a ir al trabajo, ¿qué quiere decir la Biblia acerca de eso? ¿Qué quiere decir la Biblia acerca de la soledad? ¿Qué quiere decir la Biblia acerca de esa circunstancia en la cual que estás pasando? Busca a lo largo o durante el día un momento para conectar con algo que dice la palabra de Dios al respecto. Y número 3, medita en lo que leíste. Meditar quiere decir que yo tomo una frase y lo voy a pensar, lo voy a como comer, por decir, ¿cómo lo hacen las vacas, verdad? Las vacas comen y luego lo tragan, el pasto, y luego regresa, lo están masticando. Eso es lo que quiere decir meditar. Lo estás masticando. Por ejemplo, lees el versículo que Dios es amor. ¿Sí? Dios es amor. O Juan 3:16, por tanto Dios amó al mundo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Estás pensando, meditando. ¿Sí? Realmente, ¿qué quiere decir para mí? ¿Qué es lo que quiere decir para mi vida, para mi familia? Y eso me llega a una conclusión, porque el Espíritu Santo dice, sobre todo los que mediten la palabra de Dios, nos enseña en Josué que alarga la vida, que nuestros pasos sean firmes, que las decisiones sean correctas por causa de lo que meditamos, porque se llega a nuestro corazón y se refleja en nuestras decisiones, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, y cambia drásticamente
nuestras vidas. Y no solamente nuestras vidas, sino a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Estás guardando su palabra? ¿Estás guardando la palabra de Dios en tu vida? ¿Cuáles son las áreas cruciales de tu vida donde tienes mayor frustración? Quiero que tomes un momento y pienses en eso. Vamos por terminar, pero quiero que tomes un momento y pienses en eso. Y ahora vamos a pensar y creer. Si no sabes dónde, búscalo. Está en Google, busca en el buscador de una Biblia digital. O si tienes una Biblia en física, en la parte de atrás muchas veces vienen ciertos temas y la página o la respuesta del versículo que corresponde con cierto tema. Búscalo ahí, investiga. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de tu situación? ¿Qué dice la palabra acerca del matrimonio? Acerca de la tristeza, de la ira, la frustración. ¿Cuáles son las promesas de Dios que está hablando a nosotros hoy? Como les dije, hay miles de promesas de Dios para nosotros. Hay miles de profecías que están hablando a nuestros corazones. 3,140 profecías aún no cumplidas. Se puede cumplir en tu vida, en mi vida, y a lo largo de nuestras vidas. La palabra de Dios contiene 1,260 promesas. Cada una de esas promesas son para ti. Pero nunca vas a saber si no lo investigas, si no lo buscas con todo corazón. La palabra de Dios dice, el verbo dice, Jesús dice, el que me busca con todo su corazón, o quiere decir, con mayor interés, que es una prioridad para ti, lo hallarás. Si necesitas sabiduría para tomar una decisión, la palabra de Dios, Proverbios, lea Proverbios, es lleno de sabiduría para tomar buenas decisiones. Yo recuerdo un hombre que decía, hablando en inglés, decía, necesito un trabajo, y trabajo se traduce job, ¿no? Entonces, el pastor dice que en la Biblia puedes encontrar todo lo que usted necesita, se encuentra en esa palabra en el nombre de Cristo Jesús. Y ese hombre necesitaba un trabajo, un job. Entonces él va a la Biblia y la palabra Job se escribe J-O-B, igual como trabajo en inglés. Entonces él leyó todo el libro de Job, de Job, ¿verdad? Buscando un trabajo. No halló un trabajo leyendo Job, pero hubo mucha promesa para su vida y aprendió muchísimo, se acercó mucho más a Dios. Y después, la promesa de Dios para su vida, sí, halló y encontró un trabajo un tiempo después. Pero la palabra de Dios tiene promesas para ti, para mí. ¿Lo has encontrado? ¿Lo estás guardando en tu corazón? ¿Anhelas las puertas abiertas? Entonces, guarda la palabra de Dios en tu corazón, en tu vida. Desarrolla ese hábito. Experimenta el poder de Dios a través de su palabra, a través del Logos, a través del Verbo. Jesús encarnado. Jesús, la palabra real en nuestras vidas. Mi oración y mi anhelo por cada uno de nosotros es que podamos enamorarnos nuevamente, como si fuera la primera vez, si tienes tiempo con el Señor, o si estás nuevo, que sea mayor prioridad de tu vida. Yo quiero verte, cada uno, meditando, memorizando, buscando respuesta en la palabra de Dios. Porque en los tiempos en que vivimos, yo creo que solamente es la palabra que nos va a sostener. Cualquier cosa, cualquier circunstancia que viene en nuestras vidas, cualquier dificultad que viene en nuestra contra, solamente es la palabra de Dios y nuestra fe en lo que ello dice va a llevarnos al siguiente paso. Dice que la palabra de Dios y que Dios mismo nos lleva a gloria en gloria, que podemos experimentar su presencia a través de la palabra. Entonces, en conclusión, ¿cómo respondemos a este mensaje? ¿Cómo respondemos a este mensaje? ¿Has recibido el Logos, Jesús, en tu vida? La palabra de Dios hecho real carne, ¿lo has recibido a Él y su sacrificio por ti en tu corazón? Si no, yo te invito a confesar tus pecados ante Dios. Recibirlo en tu corazón y decir, Señor, yo creo en ti, yo necesito Jesús. Te necesito Jesús en mi vida. Mi vida ahora es tuya. Y si has recibido, si tomaste este paso, dice que los cielos están celebrando ahora mismo contigo. Cada uno de nosotros queremos saberlo, estamos celebrando junto contigo
que hay pasos del discípulo en nuestra iglesia. Conéctate, danos un comentario, escríbenos. Queremos saber si recibiste a Jesús como tu Salvador. Queremos caminar junto contigo. ¿Cómo podemos reaccionar a eso? Leer la Biblia. Comprométete. Tener un compromiso de caminar y leer la palabra de Dios diariamente. Como les dije, que sea la primera cosa que haces en la mañana y lo último que haces en la noche antes de dormir. Y invita al Espíritu Santo. Invita al Espíritu Santo a guiarte a toda la verdad. Quizás hay cosas que no vas a entender. Es la persona del Espíritu Santo que te lo va a revelar. Gracias a Dios por su ministerio. Nos revela toda la verdad. Y medita en lo que leíste. Medita en lo que leíste y obedece lo que te enseña. Tal vez hay una área de tu vida que tienes que corregir. Algo que necesitas cambiar o hacer diferente. Una forma de pensar, una forma de hablar. Cambiar el chip. Es la palabra de Dios que nos da la oportunidad, también el poder para realizar y hacer esos tipos de cosas. Entonces yo los animo. Busca el mensaje principal, que es la palabra de Dios. Yo recomiendo, si eres nuevo, caminando y buscando en la Biblia, busca en el Nuevo Testamento el libro de Juan y empieza con capítulo 1. Lo mencioné la semana pasada, vimos parte de eso la semana pasada. A mí me gusta mucho leer el Evangelio de Juan y vas a aprender cómo es la persona de Jesús y cómo puedes ser más y más como Él. Te conviertes en no solamente un creyente, sino en un discípulo. Los amamos, los queremos mucho. Espero que este mensaje te impulsa a ser más como Cristo y leer y meditar, obedecer la palabra de Dios. Espero que tengan una excelente semana. Aquí estamos entre semana en grupos familiares, en grupos de interés. Conéctate con alguien más y vamos a crecer juntos a través del mensaje principal, lo cual que es la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Me alegro de que hayas terminado de ver esta transmisión junto con nosotros. Si es la primera vez que ves un servicio como estos y no sabes qué es lo que sigue, yo te animo a que recibas a Jesús en tu corazón como Señor y como Salvador. Él está dispuesto a perdonarte y limpiarte de todos tus pecados para que inicies una nueva vida con Él. Una vez que lo hayas hecho, puedes compartirle lo que has hecho a alguien más para que esas personas también reciban lo mismo que tú has recibido este día. Espero que este servicio haya sido de bendición en tu vida como lo ha sido para mí. Puedes también compartir estos enlaces con algún amigo, con algún familiar, para que ellos también reciban de lo que tú estás recibiendo. Sigue también en nuestras redes sociales nuestros capítulos y series más recientes. Visita nuestra página web www.genteenlarroca.com para más información. Te veo la siguiente semana. Hasta luego.